tengo eso, ¿no? Entonces vuelvo a repetir lo que hice. Tengo la función f de x igual a x cuadrada sobre x cuadrada menos 9, entonces la de abajo la eleva al cuadrado, luego la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba, que es x cuadrada por la derivada de la de abajo. Entonces lo que hice fue factorizar 2x y al factorizar 2x me queda x cuadrada menos 9 menos x cuadrada. Entonces se cancelan x cuadrada con x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Y al cancelar x cuadrada con x cuadrada te queda menos 9 por 2x, me quedan menos 18x sobre x cuadrada menos 9 al cuadrado igual a 0. Ahora, tú sabes que un cociente es igual a 0 si solo si el numerador es 0. Por lo tanto, si este cociente va a ser 0 para calcular los valores críticos, pues entonces yo quiero que el numerador valga 0, ¿no? Entonces menos 18x lo hice igual a 0. No lo escribí, si quieres te lo pongo acá. Menos 18x es igual a 0. Y de ahí me queda que el único valor crítico es x igual a 0. ¿Sí? El único valor crítico es x igual a 0. Ahora, eso es por un lado. Ahora, por otro, aguas, porque hay que ver el dominio de la función. Es un cociente, no es lo mismo sacarle máximos y mínimos a un polinomio, que tú sabes que el polinomio tiene como dominio todos los números reales, no tiene ningún problema, el polinomio va de R en R, acuérdate, pero aquí estamos hablando de una función racional, por lo tanto hay que tener mucho cuidado, porque esta función tiene como dominio todos los números reales, ajá, y su derivada también tiene como dominio todos los reales excepto más menos 3, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos valores se va a hacer 0 el denominador y la función no va a existir en 3 y en menos 3, ¿sí? Entonces, tienes que tomar en cuenta tanto los valores críticos y los valores en donde no existe la función. Aguas, aguas, porque eso es muy importante. Entonces, y vimos un ejemplo, lo vimos en clase, viene en el libro explicado, cuando tienes una función racional, de hecho vienen hasta 2 ejemplos. Ajá, revísalos, revisa los videos, analízalo porque eso es muy importante. Te puedo preguntar algo así, alguna función racional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues como tengo el 0 al 3 y al menos 3, yo particioné mi intervalo de menos infinito a menos 3, luego de menos 3 a 0 y luego de 0 a 3 y por último de 3 a más infinito. Entonces, como tengo 3 puntos, entonces tengo 4 intervalos, acuérdate. El número de valores críticos le aumentas 1, pero en este caso nada más tengo un valor crítico, pero aguas con los valores en donde no exista la función. Hay que ver eso desde el principio. Entonces, desde el principio, te tienes que preguntar cuál es el dominio de la función. ¿Sí te das cuenta? Entonces, esto es un doble ejercicio, porque no nada más tienes que calcular los máximos y mínimos, también tienes que saber cuál es el dominio, porque si no te queda claro cuál es el dominio, pues entonces la vamos a regar, ¿no? Ahora, fíjate, ya que tengo esto, tomé un valor prueba. ¿Qué valor prueba tomé? Para menos infinito a menos 3 tomé el menos 4, ¿no? Para menos 3 a 0 tomé el menos 1. Ajá. Puedes tomar el menos 2, pero yo te aconsejo el menos 1, es más sencillo, ¿no? Luego de 0 a 3 tomé al 1 y de 3 a más infinito tomé el 4, es decir, los recíprocos, ¿no? Se vale tomar aquí en el intervalo de 0 a 3 puedes tomar el 2 también, y del intervalo de 3 a más infinito puedes tomar el 5, el 6, número que tú quieras, ¿no? El chiste es que esté dentro del intervalo, pero entre más grande sea el número, pues más vas a complicar el problema, ¿no? Entonces, Evalué, evalué la derivada en menos 4, me queda menos 18 por menos 4, entre menos 4 al cuadrado, menos 9 al cuadrado, ajá, y bueno, eso es menos 4 al cuadrado te queda 16 positivo, 16 menos 9, te queda en este caso 16 menos 9, aquí sería en este caso, a ver, permítanme tantito.
Entonces, bueno, aquí te queda 16 menos 9, ahí por hacerlo rápido para presentárselos a ustedes ahorita. 16 menos 9, me quedan 7, ¿no? Ajá. Ok, y entonces me queda 7 al cuadrado, me quedan 49, ¿vale? Ahí está. De todas maneras, me quedan 64/49 y eso es mayor a 0. Por lo tanto, la derivada en menos 4 es mayor a 0. Luego, la derivada en menos 1 me queda menos 18 por menos 1 entre menos 1 al cuadrado. Estoy sustituyendo en la derivada. Acuérdate que la derivada es menos 18x sobre x cuadrada menos 9 al cuadrado, ¿no? Entonces me queda menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 9 me queda menos 8, 8 al cuadrado, ahí también me equivoqué, me queda 64, ¿verdad? Me quedan 36 64avos y eso es mayor que 0, ¿sale? Entonces quiero que te des cuenta que no hay un cambio en el signo de la derivada del primer al segundo intervalo. ¿Sí lo ves? Luego, la derivada en 1 me queda menos 18 por 1 entre 1 al cuadrado menos 9 y esto va a ser menos 18 entre menos 8 y esto es menos 18 64avos. Eso es igual, eso es menor que 0, ¿no? La derivada ya hubo un cambio. La derivada está cambiando de positivo a negativo. Por lo tanto, existe un máximo en x igual a 0. ¿Sí? En x igual a 0 hay un máximo. Ahí sí. Y por último, la derivada en 4, menos 18 por 4 entre 4 al cuadrado, me quedan 4 al cuadrado son 16. 16 menos 9, otra vez me quedan 7. Y 7 al cuadrado es 49, ¿no? Y obviamente aquí me queda menor que 0. ¿Sale? Entonces la derivada en 4 es menor que 0, no hay un cambio, aquí también es decreciente. Y bueno, ¿por qué no hay un cambio? A ver, quiero que nos demos cuenta de esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué no hay un cambio? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Qué está pasando ahí en esa parte de que no hay un cambio, ¿no? Entonces, acuérdate que es muy importante analizar lo que es la derivada, la gráfica, ¿no? La gráfica de la función. Entonces, si yo grafico en esta parte, ajá, fíjate lo que voy a tener, ¿no? Lo que voy a tener si tengo la función es f de x ajá, tengo f de x igual, en este caso tengo arriba, tengo x cuadrada sobre x cuadrada menos 9, ¿no? Entonces, fíjate, si vemos la gráfica, si la agrandamos un poquito, nos estamos dando cuenta ahí que pues que en menos 3 y en 3, pues no hay gráfica, están ahí, de hecho hay dos asíntotas verticales, ¿sí las ves? Tengo dos asíntotas, acuérdate que las asíntotas son aquellas rectas imaginarias que, bueno, se pueden hacer reales, básicamente son rectas, que no pertenecen a la gráfica, pero delimitan el área donde no hay gráfica. Entonces, en este caso, la función viene así, la función viene así, viene creciendo. Ajá. Y algo muy curioso, la función crece de menos infinito a menos 3. Y tú dices, ah, bueno, aquí va a haber un cambio. No, la función sigue creciendo, pero en este lado, en la parábola, ¿no? ¿Sí lo ves? Desde de menos 3 a 0, vamos a ponerle ahí lapicito, la función viene creciendo de menos infinito a menos 3 y luego la función sigue creciendo de menos 3 a 0 hasta que llega al punto máximo, que es el 0,0 y luego la función decrece de 0 a 3. Y luego la función vuelve a crecer, en este caso, en el intervalo de 3 a más infinito. Entonces, esto que estoy diciendo se ve reflejado en la tabla que estamos haciendo, ¿no? Porque en la tabla que estamos haciendo,
Ahí está, mira, la función crece de menos infinito a menos 3, luego sigue creciendo de menos 3 a 0, por eso no hay cambio en el signo de la derivada, luego la función decrece de 0 a 3 y la función sigue decreciendo de 3 a más infinito. Entonces, bueno, yo dije ahí crecimiento, perdón, me equivoqué, sigue decreciendo, ¿no? Aquí decrece, acá en esta parte decrece, ajá, aquí decrece y aquí sigue decreciendo, ¿no? Entonces, crece, crece, decrece y decrece. ¿Sale? Ahí está. Entonces, ahí está la gráfica. Es importante que la analices incluso antes de hacer el ejercicio para que puedas entender los valores que te está dando tanto tanto el dominio como los valores críticos, ¿sí? Entonces, aguas con esa parte. Es muy importante que grafiques para que te des cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, una vez que ya sabes que hay un máximo en cero, pues bueno, nada más evalúas la función en cero y la función en cero te quedaría 0 al cuadrado entre 0 al cuadrado menos 9. Eso vale 0, porque 0 entre algo distinto de 0 es 0 y por lo tanto el máximo ahí está, es el 0,0. ¿Sí? Y ahí están los criterios. Ahora, con respecto al ejercicio anterior, pues tenías que hacer lo mismo, ¿no? Nada más que aquí pues era más fácil. Aquí era más fácil porque pues tienes una función polinomial, tenías que derivarla, pero derivarla bien, ¿no? Entonces era la primera que es x menos 1 al cuadrado por la derivada de la segunda que vale 1, más la segunda que es x más 3 por la derivada de la primera. Aguas porque ahí la derivada de la primera es la regla de la cadena, ¿no? Sería 2 por x menos 1 elevado a la 1 por la derivada de x menos 1 que no se pone porque es 1, ¿no? Entonces lo que yo hice fue factorizar x menos 1 y lo que queda adentro al reducirlo es 3x más 5, ¿no? Porque te queda x menos 1 por x menos 1, que sería x menos 1 al cuadrado, y factorice x menos 1, que queda más 2 por x más 3. Entonces, ahí multiplicas 2x más x, te quedan 3x y 2 por 3, 6, menos 1, 5. Por lo tanto, los valores críticos serían 1 y menos 5 tercios. ¿Sí? Entonces, como tengo dos valores críticos y el dominio son todos los reales, entonces son tres intervalos. Entonces tengo el intervalo de menos infinito a menos 5 tercios, tengo el intervalo de menos 5 tercios a 1 y tengo el intervalo de 1 a más infinito. Entonces, ¿qué valores prueba le di? Aquí le di el menos 2, que sería menos 6 tercios, está a la izquierda de menos 5 tercios, menos 6 tercios es menos 2. Entre menos 5 tercios y 1 le di el valor de 0, que es el más sencillo, y de 1 a más infinito le di el 2, ¿no? Entonces la derivada en menos 2 me queda menos 2, me queda, no se te olvide que la derivada es esta, me queda menos 2 menos 1 por 3, 3 por menos 2 más 5, ¿no? Entonces aquí me quedan menos 2 menos 1 me quedan menos 3, menos 6 más 5 me queda menos 1 y menos 3 por menos 1 me queda 3. Por lo tanto, la derivada en menos 2 es mayor a 0. Luego la derivada en 0 me queda 0 menos 1 por 0 más 5 y me queda ahí menos 1 por 5, me queda menos 5. Por lo tanto, la derivada es menor que 0. Entonces, la derivada está cambiando de positivo a negativo. Existe un máximo en x igual a menos 5 tercios por el criterio de la primera derivada. Luego, al final, finalmente, la derivada en 2 vale 2 menos 1 por 3 por 2 más 5, 3 por 2 son 6 más 5, me quedan 11, 11 por 1, 11, y eso es mayor a 0. Por lo tanto, hay un cambio de signo en 1. La derivada cambió de negativo a positivo, por lo tanto hay un mínimo en x igual a 1. La función es creciente de menos infinito a menos 5 tercios, la función decrece de menos 5 tercios a 1 y la función crece de 1 a más infinito, ¿no? Entonces, para encontrar el máximo y el mínimo, para encontrar el máximo, sustituyo f en menos 5 tercios en la función original y al hacer cuentitas me queda menos 5 tercios menos 1, bueno, menos 5 tercios menos 3 tercios me quedan menos 8 tercios, menos 5 medios más 3 me quedan menos 5 más 6 sería un medio,
Entonces me quedarían 64 novenos por un medio. Me quedan 64 18avos, que son 32 novenos. El máximo sería menos 5 tercios, 32 novenos. Acuérdate que si no haces esto, no vas a poder llegar al máximo completo. Y el mínimo va a ser la función evaluada en 1. Me va a quedar 1 menos 1 al cuadrado por 1 más 3. 1 menos 1 es 0. 0 por lo que sea vale 0. Por lo tanto, el mínimo es 1,0. Y finalmente, hagamos la gráfica de la función. ¿Cómo quedaría la gráfica? ¿Cómo quedaría la gráfica de la función? La función es x menos 1 al cuadrado por x más 3, ¿no? Entonces vamos a borrar esta. Y me queda, en este caso, vamos a hacer paréntesis, x menos 1. Vamos a elevarla al cuadrado y lo multiplicamos por x más 3, ¿no? X menos 1 al cuadrado por x más 3. Y fíjate, ahí está, ¿no? Ahí está la gráfica, vamos a reducirla un poco, ahí está. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve que tengo el máximo está en menos 5 tercios, 32 novenos. Ajá. Y el mínimo está ocurriendo, en este caso, el mínimo está ocurriendo en 1,0. Ajá, ahí está. Si la agrandamos para ver más los valores, el 1,0. Ahí está, ¿no? A la mitad del, ahí está, ¿no? Ahí aparece el 1 ya. 1,0. ¿Sí lo ves? Entonces tengo la gráfica, la función crece, ajá, de menos infinito. En este caso, la función está creciendo de menos infinito a menos 5 tercios. Luego la función decrece de menos 5 tercios, ajá, de menos 5 tercios a 1. Y luego la función vuelve a crecer de 1 a más infinito. Y si tú te das cuenta, ahí hay un punto de inflexión. ¿Sí lo ves? Ahí hay un punto de inflexión. En este caso, el punto de inflexión lo podemos sacar de la gráfica. Me queda, en este caso, sería el 0,3. Ahí hay un punto de inflexión. Bueno, entonces no te pedí puntos de inflexión, pero vele cómo la gráfica me puede ir dando los valores y me puede ir diciendo todo lo que está pasando, ¿no? Entonces te agradezco.